Muy buenos días, licenciado Steven Perla. Mi nombre es Gabriel Andrés Linares y estoy grabando este video acerca de la temática de alimentos. La temática de alimentos inicia en el Código de Familia, en el artículo 247, pero con todas las concepciones de la ley Lepina que se tienen que tener en cuenta. Estas están en el artículo número 20 de la misma ley, el cual se refiere a la alimentación nutritiva, a la salud, a la vivienda digna, higiénica y a los servicios públicos de agua potable y energía eléctrica. También al vestuario adecuado, la recreación y sano esparcimiento. Estas son obligaciones de los padres en forma de alimentos. Es para satisfacer las necesidades de la niñez y adolescencia. Las cuotas de alimentos deben de cubrir cada uno de estos aspectos estipulados en el artículo número 20 de la ley Lepina. El derecho de alimentos es inherente a la persona que lo necesita. Según el Código de Familia se deben alimentos recíprocamente los cónyuges, los ascendientes, los descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad. Esto incluye padres y abuelos y en tercer lugar los hermanos. A los cónyuges se les puede pedir alimentos en base a los deberes matrimoniales establecidos, esto a la hora de ver las disposiciones del divorcio, puesto que cuando uno de los cónyuges queda en detrimento notorio de su estabilidad económica, el otro cónyuge debe de compensar con una cuota. En caso de que un alimentario reúna varios títulos para pedir alimentos, solamente podrá hacer uso de uno de ellos. Esto se debe exigir al alimentante con el grado más cercano de parentesco. Es decir, en caso de que yo, Gabriel, deba de pedir alimentos, al no tener cónyuge, mis padres son el alimentante más cercano. En caso no existiesen mis padres, iría con los siguientes que vendrían a ser mis abuelos, o en su defecto, si no estuvieran mis abuelos, mis hermanos. Esto dependiendo de quién sería el alimentante en el grado más cercano de consanguinidad. Otro caso que puede dar lugar a conflictos legales es cuando un alimentante le debe derecho de alimentos a dos o más personas. En estos casos se debe priorizar según el orden siguiente. En primer lugar, se le debe alimentos al cónyuge y a los hijos. En el segundo lugar, están a los ascendientes y a los descendientes hasta el segundo grado de afinidad y el cuarto de consanguinidad. En tercer lugar, a los hermanos. Si no alcanzaren las ganancias o ingresos del alimentante, deberán de darse prioridad. Pero en caso de que un alimentante con suficientes recursos, el juez podría distribuir los alimentos de acuerdo a las circunstancias del caso. En cuanto a la solvencia de las prestaciones de alimentos, estas deben estar solventes para los trámites correspondientes a renovación y extensión de pasaporte, licencia de conducir, tarjeta de circulación, licencia para tenencia y portación de armas de fuego, así como para contrataciones de préstamos mercantiles. Si las personas no están solventes en sus pensiones, tendrán estas limitantes. Dichas prestaciones de estas personas serán limitadas en estas áreas. Ahora bien, la proporcionalidad es aquella que se encarga de medir la proporción de los alimentos en base tanto a la capacidad de la persona como a lo que, como lo que el alimentario necesita. Es decir, si el alimentario le bastan con $100, no se le pedirán al alimentante $200, puesto que no es proporcional. Se da por entendido que el pago de alimentos también puede darse en especies, suponiendo que el alimentante tenga propiedades a su nombre o algún activo que pueda brindar en calidad de alimentos. Si el juez lo ve como un motivo justificante, se da la aceptación y se recibe dicho activo como una cantidad de alimento proporcional. También se entiende que el pago en especias puede darse de forma directa y mientras sea proporcional a su cuota. Es decir, que el alimentante, suponiendo de que deba vestimenta, no solamente puede dar el dinero para comprar la ropa, sino que puede llevar directamente la ropa, zapatos y todo lo que el alimentario necesite. En caso de que deba educación, no simplemente da el dinero para que se compre las cosas, sino que puede llevar cuadernos, lapiceros, computadoras y todos los instrumentos que puedan servir para la educación del alimentario. La deuda de alimentos también puede generar una restricción migratoria, es decir, que las personas que deben una pensión alimenticia no puedan salir del país si esto lo considera a bien el juez. La duración y la modificación de las pensiones alimentarias está ubicada en el artículo 159 del Código de Familia, en el cual dice que los alimentos por ley se entienden concedidos por toda la vida
del alimentario, siempre que persistan las circunstancias de la legítima demanda, y podrá modificarse la pensión alimenticia si se cambian las necesidades del alimentario. Es decir, si la situación económica cambia, ya sea del alimentario o del alimentante, estas pueden disminuir o aumentar, dependiendo de la gravedad. Se dice que el derecho a pedir alimentos es inalienable e irrenunciable, pero las cuotas alimenticias acumuladas pueden renunciarse o compensarse. Es decir, si el alimentante se atrasa en las cuotas por algún evento inesperado que le haya causado algún perjuicio, el alimentario puede renunciar a ellas. Se debe entender que la pensión alimenticia está exenta de embargo, es decir, que aunque el alimentario tenga una deuda, estas no pueden compensarse con la pensión alimenticia en forma de embargo. Las pensiones alimenticias también gozan de preferencia, su totalidad, y cuando afecten el sueldo y salarios y pensiones podrán hacerse un embargo de orden público. Ahora bien, en cuanto al orden público, se dice que para el Estado es primordial garantizar la subsistencia de sus habitantes y en mayor correspondencia el cumplimiento de las declaraciones de los derechos del niño y la niña. Y este derecho prima sobre cualquier otro acreedor. Dese, por ejemplo, el caso en que un alimentante tuviese una deuda con un acreedor privado de un banco, por ejemplo, pero este entrara a brindar cuotas de alimentos y su sueldo proporcionalmente no alcanza para cubrir a ambos fondos, la cuota de alimentos prima, ya que es para supervivencia, comúnmente a favor de niños y niñas y adolescentes, por lo cual siempre va a primar sobre el derecho privado, dándose por entendido que, por ejemplo, un embargo salarial no puede superar el 20% según eh, el código, sí, el código de trabajo. Sin embargo, la cuota alimenticia sí puede superar el 20% del salario, aún en detrimento del alimentante, ya que siempre va a primar el derecho del alimentario, aunque por supuesto esto es verificado por la proporcionalidad, la que está establecida en el 254 y 251 del Código de Familia, para que el alimentante no quede en una grave situación de riesgo económica. La cesación de la obligación se da por 5 causales. La primera es por la muerte del alimentario, puesto que ya no hay a quien brindarle los alimentos. La segunda es cuando el alimentario por indolencia o vicios no se dedicare a estudiar o trabajar con provecho. Hace que el alimentante brinde los alimentos suficientes para un estudio adecuado y el alimentario no se dedicare a ellos con esmero, puede ser privado de estos alimentos. Tercero, cuando el alimentario deje de necesitarlos, como por ejemplo que el alimentario entre a trabajar y empiece a ganar un dinero con el que puede cubrir todas sus necesidades de alimentos, ya no lo necesita. En ese caso, el alimentante puede solicitar que cesen la cuota de alimentos. Eh, Además de eso, también pueden cesar en el caso de que el alimentario maltrate física o moralmente al alimentante. Ves que es igual que la cuarta causal de pérdida, pero en el caso es que la cesación puede llegar a recuperarse al cesar las acciones. Es decir, supongamos que el alimentario ha hablado mal del alimentante, pero en algún momento de eso se reconcilian, se vuelven a amigar, por decirlo de alguna manera, y el alimentante quiere seguir brindando la cuota, esta se puede restablecer. Eh, en cuanto a la asignación a las asignaciones alimenticias voluntarias, pueden ser hechas en un testamento o por donación entre vivos y hechos por el Procurador General de la República. Esto se regirá por la voluntad del testador o del donante y un convenio respectivo, mientras que se encuentran estas disposiciones en juego con el testamento. Es decir,
que una persona no puede dejar en su testamento como asignación voluntaria a alguien que no le corresponda o que no dependiese de él en vida, dejando en ruina o dejando sin nada a las personas que por derecho les correspondería la herencia. Ese es solamente un ejemplo. Eh, y en caso de vida como donación, esta persona puede dar esa asignación voluntariamente. Y eso sería todo acerca de las cuotas de alimentos. Y por mi parte es todo. Y bueno, como despedida, son las 5:17 de la mañana. Licenciado, ha sido un gusto recibir clases con usted. Es sin duda un maestro muy dedicado. Disculpe por la calidad del video, la iluminación y todo, pero es que quería salir de esto ya porque ya no aguanto el sueño. Creo que estaba un poquito más que atrasado en el cuaderno paralelo y digamos que me desvelé un poquito, pero espero que mi trabajo le sea satisfactorio. Me ha encantado recibir clases con usted. De las personas con las que llevo materia actualmente, para mí es el mejor dando sus clases por la pasión que pone y el empeño que pone para que nosotros aprendamos. Sus explicaciones siempre son muy nítidas, siempre se da a entender, siempre pone ejemplos, siempre da la opción para hacer preguntas. Me parece un maestro increíble y seguramente nos vamos a ver en Derecho de Familia Procesal el otro ciclo. Y pues ojalá poder seguir recibiendo clases con usted y tal vez en un futuro, bueno, le voy a contar brevemente, yo cuando entré a Derecho, mi idea era dedicarme a Derecho Penal o a Derecho Civil o a Derecho Mercantil, porque yo estudié contaduría en bachillerato o algo por el estilo, pero con el paso de los días, las semanas, recibiendo este curso en concreto, eh, me gusta mucho el área de familia, siento que no me defiendo tan mal y pues si se me da la oportunidad, probablemente esta será mi área de estudio extensa al final. Así que quería agradecerle por eso, porque siempre me ha gustado el derecho, pero teniendo maestros como usted, uno se enamora del derecho de verdad. Muchas gracias y espero que tenga un buen día. Yo no creo que va a tener un buen día con el de lo que ando, pero ahí estamos. Feliz día, licenciado.